amigos y amigas. Este es el tercer vídeo del canal Rojo, Verde y Violeta. Y en él vamos a hablar del bipartidismo. Pero además me voy a atrever a hacer un pronóstico de cuándo va a adelantar el señor Pedro Sánchez las elecciones generales. Un poco tiene que ver con el primer tema que vamos a tratar, que es el del bipartidismo. Lo primero que hay que hacer es ver siempre el contexto. Y el contexto mundial es ese 1% de la población, los más ricos, que tienen la mitad de la riqueza del planeta, son los que manejan el cotarro. Por cierto, un primer enunciado: a esos señores les gusta mucho el bipartidismo. Es su sistema favorito. Luego diré por qué. Para hablar de este asunto, lo primero que tendríamos que ver es el significado de la palabra democracia, porque todo se basa teóricamente en la democracia. La democracia que está instalada en nuestro mundo, sobre todo en el primero, es la democracia liberal representativa. Es decir, por un lado, democracia quiere decir que la voluntad que manda es la voluntad del pueblo, y eso se ejerce eligiendo unos representantes que llevan la voluntad del pueblo a toda la actividad política. Por ejemplo, una democracia electoralmente perfecta sería el proceso para las elecciones para el Parlamento Europeo. Ahí sí que cada voto de cada ciudadano vale lo mismo y proporcionalmente, estrictamente proporcionalmente, en función de los votos que ha obtenido cada coalición, cada partido, se distribuyen los diputados que corresponden a cada ámbito según su población. Ahora bien, ya sabéis que esto es una excepción en lo que luego sucede en cada país, donde los gobiernos actúan en función de las leyes electorales de cada país. Vamos, que lo de Europa, que será proporcional estrictamente, no se va a volver a repetir hasta dentro de 5 años. Todos los demás procesos que tendremos no tendrán demasiado que ver con la proporcionalidad y el respeto a todas las opiniones y que el voto valga todo lo mismo. En España, la democracia no es demasiado real en el sentido representativo. El tema más importante para que le quita representatividad a nuestra democracia son las circunscripciones electorales y la asignación a cada circunscripción de los diputados que le corresponden. Están primadas las provincias con menor población. Bueno, se dice que es por aquello de la España vaciada, pero la realidad es que, por poner un ejemplo, en las últimas elecciones el voto de los ciudadanos de Madrid valía 10 veces menos que el voto de los ciudadanos de Soria, por poner un ejemplo, que hay más. Es decir, en Madrid para obtener un diputado se necesitaban 200.000 votos, y en Soria para obtener un diputado, que luego va al Congreso y vale lo mismo exactamente que el que viene de Madrid, se necesitaba 10 veces menos, 20.000 votos. Eso no está bien. He dicho Madrid, como se diría Barcelona, como diría Sevilla, como diría cualquier otra gran circunscripción, porque tienen que valer esos votos 10 veces menos que los de un ciudadano de Soria. No tiene sentido, ¿verdad? Otra imperfección es la ley de Hont, y bueno, lo que hace es primar a los dos partidos que obtienen más votos en cada provincia, primarlo por encima del resultado que han obtenido, lo cual hace muy difícil que entre un tercer partido, sobre todo en las provincias pequeñas,
y ya el cuarto lo tiene prácticamente imposible. Bien, pues esa es la realidad que tenemos en España. Mirad, para acabar con esto de los numeritos, si en las últimas elecciones generales en España se hubiera aplicado el sistema electoral que va a regir para el Parlamento Europeo, PP y PSOE, en España, los dos juntos, hubieran obtenido 23 diputados menos. Y Sumar Podemos, hubiera obtenido 14 diputados más. Pero ¿quién sale beneficiado de todo eso? Hombre, obviamente, para empezar, los dos grandes partidos políticos, porque a partir de primar sus resultados, obtienen más financiación, obtienen casi toda la presencia mediática, y, ¿por qué no decirlo también? Hasta ahora no sabemos qué pasará de ahora en adelante, pero hasta ahora luego están las puertas giratorias, lo cual es un seguro para los señores que sin mucha voluntad de servicio público se dedican a la política. Y luego, ¿quién es el gran beneficiado? Es el sistema. Es decir, en España, por ejemplo, esos grandes beneficiados son el IBEX 35, las grandes fortunas, en fin, ya sabéis todo lo que significa eso, ¿no? Ese 1% más ricos son los grandes beneficiados. ¿Por qué? Porque es de acuerdo con el liberalismo, el neoliberalismo imperante a nivel mundial, estos señores lo que quieren es que les dejen en paz con sus negocios, que no les moleste nadie. Pagar menos impuestos, pagar menos salarios, que el gasto público se reduzca, que los paraísos fiscales sigan funcionando. El neoliberalismo lo que quiere es menos Estado, menos servicios públicos y más dinero. Eso, evidentemente. Y para eso, una de las cosas que necesitan, que les gusta más, es la tranquilidad. Libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué dice el Milei? Bueno, y esa tranquilidad, ese que no se metan con nosotros demasiado, que no nos molesten en nuestros negocios, el sistema dentro de la democracia liberal y representativa, lo que más les gusta es el bipartidismo. Si solo son dos partidos, o mayoritariamente, muy mayoritariamente son dos partidos, y dijéramos el centro derecha no tiene a nadie que le moleste a su derecha, siempre se inclinará a la moderación para competir con el centro izquierda, que a su vez, si no tiene a nadie que le moleste a su izquierda, tenderá a la moderación, es decir, al centro izquierda. Y ahí es un terreno maravilloso para el IBEX 35 y sus acompañantes, porque ahí tienen garantizado de que ahí no les molesta casi nadie. Tienen garantizado que no tendrán sustos. En España esos dos grandes partidos son el PSOE y el PP, o el PP y el PSOE. Hay uno que está haciendo bien el trabajo y otro que lo tiene peor. Digo que está haciendo bien el trabajo, que en este caso es el PSOE, porque todo este juego político a mí me puede gustar o no por sus resultados, ¿no? Por las consecuencias que trae. Pero todo el juego de los partidos políticos a mí me parece totalmente lícito. Es lógico, Cuando un partido político está en juego, lo que se supone que quiere es, digo se supone que quiere porque a veces la cosa no es así,
Pero lo que se supone que quiere es gobernar para mejorar la situación del personal de ese país. Por lo tanto, me puede gustar más o no, pero es lícito, ¿eh? Lo que no es lícito es engañar a la gente y la corrupción. Aunque lo de engañar a la gente se puede interpretar como una cosa que entra también dentro del juego político. A propósito, aprovecho para anunciaros ahora cuál será el tema del próximo vídeo, el cuarto. Será un tema en el que podemos llorar, o podemos reír, o las dos cosas. Hablaremos de la mentira en política. En España, de lo que es el reinado del bipartidismo, ya tenemos experiencia, una larga experiencia, porque desde la muerte de Franco y la instauración de la democracia, fueron 37 años en los que el centro izquierda, el PSOE, y la derecha se repartían el poder, 4 u 8 años uno, y luego venían el otro. Y ya sabemos lo que eso trajo consigo, ¿no? Pero al final, acordaros, nació el 15M y se decían aquellas cosas como PP, PSOE, la misma cosa son, ¿no? Bueno, pero eso tardó 37 años. Mientras tanto, los de arriba estuvieron muy tranquilos. Ahora ha llegado aquel momento en que os digo aquello de que si os parece bien, os suscribáis, le deis al pulgar hacia arriba, participéis con vuestras opiniones y sugerencias en esta misma página de YouTube y también en la votación que sigue en pie en este vídeo y en el siguiente para ver si me quito o no la mascarilla esta. Teniendo en cuenta también los votos, las opiniones que me han llegado por otros canales. Tras el 15M, en las elecciones de 2016, en las generales de 2016, el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia reciente. El PSOE resultó primado con respecto a Unidas Podemos, en ese momento era Unidas Podemos, y a pesar de que la diferencia de votos fue mínima entre el PSOE y Unidas Podemos, el PSOE obtuvo más de 90 diputados y Unidas Podemos 71, creo recordar. Bien. Entonces, acordaros de que lo que primero que hizo Pedro Sánchez para conseguir un gobierno de coalición y el ser presidente, tenía la opción de pactar con Unidas Podemos o Ciudadanos, es decir, con su izquierda o con su derecha. ¿Y qué es lo que hizo Pedro Sánchez? Pactar primero con Ciudadanos, con lo cual no tenía la mayoría para formar gobierno de ninguna de las maneras, y luego decirle a Podemos, a Unidas Podemos, bueno, si queréis venir a este acuerdo que ya he firmado con Ciudadanos, veniros. Unidas Podemos le dijo que no. Con eso, Pedro Sánchez no hacía más que seguir la tradición del PSOE en la etapa democrática, que había sido siempre, a nivel nacional, pactar con su derecha, nunca con su izquierda, tuviera la fuerza que tuviera. Acordaros también que en aquel momento fue cuando dijo aquello de que no podría dormir por las noches si entraba en el gobierno Unidas Podemos. Acordaros. O sea, esa era la tendencia natural del PSOE de siempre y del PSOE también de Pedro Sánchez.
Luego no tuvo más remedio que pactar con Unidas Podemos, ¿eh? Porque los números no daban de ninguna de las maneras, de otra manera. Bien. Y estamos teniendo, y yo creo que durará poco, pero eso lo veremos más adelante, un gobierno de coalición que es el que ha significado más avances para los trabajadores, para los de abajo, de toda la democracia en España desde la muerte de Franco. Si Unidas Podemos no estuviera en ese gobierno, si Unidas Podemos no hubiera tenido la fuerza suficiente para estar en ese gobierno y conseguir un programa de gobierno como el que se consiguió, temas como el salario mínimo, temas como la reforma laboral y otros muchos más que no voy a desarrollar ahora, que no voy a mencionar ahora, difícilmente se hubieran dado. El salario mínimo tuvo una subida espectacular con respecto a los 37 años anteriores que entre PP y PSOE habían gobernado. Pues bien, ahora el resultado de los aciertos del PSOE de apuntarse como suyas las cosas conseguidas en el gobierno de coalición y los errores propios de las fuerzas situadas a la izquierda transformadora, que algún día vamos a tratar, el PSOE está en camino de conseguir que a su izquierda no quede nada o quede algo irrelevante. Pues bien, Pedro Sánchez está haciendo su trabajo, ¿no? Hay que felicitarlo porque está consiguiendo, también digo por los errores propios de la izquierda, que el PSOE ocupe ese espacio de bipartidismo, el del centro-izquierda, pero el PP lo tiene mucho peor. El PP lo tiene mucho peor. Con lo cual, lo que vaticino también que sucederá mientras el PP tenga a Vox a su derecha, una Vox importante, los 50 votos, los 50 diputados de Vox, 50 diputados de Vox, en cuanto Vox deje de existir o sea insignificante, se convierten automáticamente, no en 50, sino en 75 o en 80 para el PP. Eso es igual que pasa con los diputados de Sumar actualmente, que son muchos más si pasan a las arcas del PSOE. Bueno, pues ahí el PP tiene un problema. A mí eso no me importa, O sea, cuanto más problemas tenga la derecha, para mí mejor. Bien, esta es la situación que tenemos hoy. Y ahora os voy a decir cuál es el pronóstico que os he anunciado que haría al inicio de la grabación. Y este pronóstico no es otro que muy pronto el señor Pedro Sánchez va a disolver las Cortes y va a convocar elecciones, por los motivos que voy a decir. El objetivo de Pedro Sánchez, del PSOE, sería el ir recuperando, y si lo puede hacer de una vez mejor, el número de votos que tenía antes de que se rompiera el bipartidismo en España, antes de que apareciera con fuerza Unidas Podemos. Y para eso tendrá en cuenta, en primer lugar, hay en España un gobierno altamente inestable, altamente dependiente sobre todo de los diputados
de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. En Cataluña ha habido recientemente unas elecciones en las cuales el socio, dijéramos, más fiable de estos dos, que era Esquerra Republicana, ha tenido un muy mal resultado, y en cambio el menos fiable es que es Junts per Catalunya, ha mejorado sus resultados. Por lo tanto, la imprevisibilidad de lo que pueda suceder con estas fuerzas políticas con respecto al gobierno de España, pues es uno de los motivos, acabar con ella, con esa imprevisibilidad, uno de los motivos que tendría Pedro Sánchez para convocar elecciones. El segundo sería, que tiene relación con cómo va a acabar después de las elecciones catalanas, si habrá o no formación de gobierno, si el señor Illa será presidente de la Generalitat o no, en fin, otra cosa que va a tener en cuenta el señor Pedro Sánchez. Con lo cual ni siquiera es descartable del todo que si hay que repetir elecciones en Cataluña, porque no se logra formar gobierno, estas pueden coincidir con las generales. Bien. Tercera cosa que el señor Pedro tendrá en cuenta, que ya está teniendo en cuenta, la debilidad del PP. La debilidad del PP por la simple existencia de Vox. Porque esto le impide al PP ocupar el espacio de centro. Un tema muy importante. Para un sistema bipartidista, el espacio de centro es el más importante. Cuarto motivo para la convocatoria, la debilidad de la izquierda transformadora. Y, sabiendo eso, la debilidad, gracias, entre otras muchas cosas, a su división, a su incomprensible división. Cuanto antes convoque las elecciones el señor Pedro Sánchez, menos posibilidad, menos tiempo tendrá de reaccionar esa izquierda en el caso de que quiera hacerlo, y por lo tanto más asegurado está el éxito de pillar una parte importante de esos votos que se va a convertir en una parte todavía más importante de diputados. Y solo le queda esperar el resultado de las elecciones europeas, evidentemente. Un resultado de las elecciones europeas que, aunque hay encuestas que dicen cosas contrarias, no me extrañaría que no fueran malos para Pedro Sánchez, para el PSOE. Sobre todo teniendo en cuenta lo fácil que se le está poniendo el Partido Popular con esa indisimulada intención de colaborar en el Parlamento Europeo con las fuerzas más de extrema derecha. Con lo cual, por cierto, se rompería una tónica que viene existiendo desde el principio de la creación de la Unión Europea, y es que la gran mayoría de votaciones en el Parlamento Europeo, en las instituciones de Europa, en la gran mayoría votan juntos el Partido Popular y el PSOE. O sea que, teniendo en cuenta esos 5 condicionantes que acabo de decir, yo creo que tendremos elecciones generales pronto. Y que además eso va a hacer que los de arriba, el IBEX 35 y sus adláteres, estén muy contentos si hay un resultado que favorece el bipartidismo, hasta la medida que Pedro Sánchez lo puede favorecer, claro. El tema de su derecha, del PP y Vox,
eso ya no depende de él, ¿eh? Pero en su parte habría hecho el trabajo si le sale bien la jugada. Bien, a mí, como comprenderéis, podéis tener seguro que entre un gobierno del PP, o sea con Vox o sin Vox, y uno del PSOE, aunque sea en solitario, pues hombre, pues siempre es mejor que no gobierne la derecha. Bueno, eso está claro, ¿no? Ahora bien, también debemos tener en cuenta que si el PSOE consigue que a su izquierda no haya nada o casi nada, habrá que empezar a pensar las cosas otra vez, de cómo serán los gobiernos, de qué política hará ese gobierno, ¿eh? Lo normal, y creo que es lo que sucedería, es que nos tuviéramos que olvidar de las cosas más importantes que se han hecho en los últimos años a partir de la entrada de Unidas Podemos en el gobierno. Nos tendríamos que empezar a olvidar de subidas importantes del salario mínimo interprofesional, de reformas laborales favorables a los trabajadores, de posición firme, más o menos, en cuanto al tema de Israel-Palestina. Por supuesto, nos tendríamos que olvidar de los temas que, aunque estaban en los acuerdos de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, el PSOE ya no ha cumplido, como por ejemplo la reforma del sistema fiscal para que paguen más los más ricos, o la aprobación de una ley de vivienda que acabe con la situación trágica que vive mucha gente en nuestro país, en España, por no poder tener acceso a la vivienda, sobre todo los jóvenes. Todo eso habrá que irlo olvidando. Lo que no conviene olvidar es que incluso algunas de estas medidas importantes que se han conseguido en estos años con este gobierno de coalición, gracias a su presencia consistente, importante en él de Unidas Podemos, a pesar de todo lo que se ha conseguido, ha habido que, y a pesar de que estaba eso en el programa de gobierno, ha habido que ir arrancando cada cosa al PSOE, ha habido resistencias, ha habido rebajas al final en algunas cosas y en otras simplemente pues no se han hecho. Bien, pues esto es lo que yo pienso que va a suceder. Si me equivoco, reconoceré que me he equivocado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, de esta semana. Os pido disculpas porque he tardado un par o tres de días más en ponerlo en juego. Bueno, ya sabéis que soy muy novato en todo esto y además también os pido disculpas porque creo que me estoy alargando en los vídeos y eso a mucha gente no le gusta, pero bueno, intentaré ir arreglando todo esto, intentaré ir arreglándolo. Y sin más os digo adiós, amigos y amigas, hasta la semana que viene.